permitan ir tomando decisiones y que nos permitan además hacerlas sin suposiciones que muchas veces son infundadas. Entonces, yo quería comenzar con un dato de la última evaluación de Ser Estudiante de INEVAL, que nos dice del estándar: resuelve problemas numéricos asociados a ejemplos de la vida cotidiana en los que intervienen números naturales, decimales, fraccionarios, propiedades, reglas de redondeo, algoritmos de las operaciones. Me voy a centrar quizá, para poder avanzar rápido en el tiempo, en este último año, en esta última evaluación. Fíjense ustedes en el dato. El dato nos dice que los que están en verde tienen un desempeño avanzado, es decir, son los estudiantes que lograron completar la evaluación y por lo tanto este estándar califica como positivo. Los que están en verde un poco más claro son los que tienen desempeño intermedio, y luego tenemos desempeño elemental y necesita refuerzo. Los que necesitan refuerzo es pues prácticamente los que no lograron hacer una resolución adecuada de las preguntas vinculadas a este estándar. ¿Por qué quiero comenzar allí? Porque quiero quizá mostrar esta importancia de tener la base de la evidencia para hacer política pública. ¿Qué nos está diciendo este dato? A mí me gusta, digamos, volverlo historia cuando le comento a los docentes, porque el estándar, como es muy técnico, quizá a veces se presta a que no comprendamos bien lo que está diciendo en términos reales de dato. Fíjense que en este último año tenemos 0,8 que hicieron bien estas preguntas vinculadas a este estándar, es decir, más o menos un poquito cerca del 10%, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que a mí me gusta volverlo como relato? Si yo tengo 10 niños frente a mí, del subnivel medio, que es este dato, y les doy $10 y les digo, ¿saben qué? Vayan a la tienda, compren una libra de papas y regresen a la casa. El dato me está diciendo, el dato país, que solo uno de los 10 niños va a regresar a la casa con las papas, con el vuelto bien dado y con la compra bien hecha. Fíjense que si ya convertimos este dato de la evaluación en un relato, ya nos suena un poco más complejo y más, digamos, nos suena más, ¿sí? Porque eso es lo que nos está diciendo un poco este dato. Por supuesto, aquí hay muchas otras aristas que considerar. No significa que solamente uno de cada 10 lo logró. En el ámbito nacional de la evaluación, más o menos eso es lo que nos representa esto, ¿ya? Y por supuesto, el ejemplo de resolver problemas asociados a la vida cotidiana, ¿ya? Que podría ser cualquier otro, nos está diciendo hay un punto crítico aquí que necesitamos nosotros solucionar, ¿sí? Si nosotros no atendemos o no miramos estos datos de modo muy específico y a la minucia, no podemos nosotros finalmente decir qué política pública podemos implementar a partir de esto que la evidencia nos está demostrando, ¿sí? Y bueno, quizá no hablar de la caída que hemos tenido en los últimos años, pero creo que este gráfico lo muestra. Muy bien, además el dato regional también es bastante difícil de asimilar. 3 de cada 4 estudiantes tienen bajo rendimiento en matemáticas, la mitad no cuenta con habilidades básicas de lectura. El estudiante promedio de la región presenta un rezago de 5 años de escolaridad respecto a los países de la OCDE. No lo dice aquí, pero además de 10 años de escolaridad respecto del líder del ranking de PISA, que es Singapur. Volvamos a traducir esto quizá para tener una comprensión más real del dato y de lo que representa. Quiere decir que un niño, digamos, una persona que se gradúa, no un niño, un joven de bachillerato que se gradúa en tercero de bachillerato en Ecuador, equivale a un joven de 9º año de un país de la OCDE, ¿sí? Y si lo ponemos muy radical, significa que un bachiller nuestro equivale más o menos a un niño de 6º, 7º de básica en Singapur, en matemáticas y lectura. Entonces, fíjense, cuando comenzamos a ver los datos y lo que nos están expresando como realidad, vemos que es preocupante la situación educativa, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Si no tenemos estos datos de base, evidentemente la política pública que nosotros podamos hacer no va a tener un impacto real ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, ¿sí?
y quizá este vaivén de políticas educativas que van oscilando de una forma A a B, independientemente, digamos, o dependiendo de quién está al frente de las políticas educativas, es lo que nos ha ido haciendo también un daño a la calidad educativa en nuestro país. Por eso posicionar la idea de que la política educativa tiene que basarse en evidencia es fundamental para nosotros, ¿sí? A partir de esto surge una estrategia, que le hemos denominado Estrategia para el Fortalecimiento y la Renovación Curricular. Como su nombre lo explica, tiene dos partes, dos ejes. El primer eje es el eje de la estrategia. La siguiente, por favor. Perdón, es el eje del fortalecimiento, que implica potenciar el currículo y asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje respondan a las necesidades actuales y futuras. Y el segundo eje es el de la renovación curricular, que implica actualizar, modificar el currículo para desarrollar competencias específicas. Por supuesto, este proceso tiene que llevarnos a que a finales de 2026 podamos decir Ecuador tiene un nuevo currículo nacional por competencias. ¿Por qué este proceso largo, digamos entre comillas? Precisamente por lo que acabo de decir. No podemos nosotros, algo tan importante como es un currículo nacional que va a definir las líneas de trabajo educativo en un país, dejarlo, digamos, hacerlo como quien hace, no sé, un documento en Word y lanzarlo al país como si nada. Este proceso necesita seriedad, rigurosidad, necesita ser muy sistemático, ser muy basado en evidencia, y por lo tanto esto nos lleva un poco más de tiempo, pero pensamos que este tiempo puede convertirse en algo duradero que permita tener un currículo a largo plazo. Bien, siguiente por favor. Entonces, este fortalecimiento curricular tiene para nosotros tres ejes. Además, el fortalecimiento curricular ya parte de una evidencia importante. Nosotros hemos hecho una investigación sobre el currículo de 2016 que ha venido aplicándose en estos últimos años con los ajustes necesarios post-pandemia. Y curiosamente, los docentes en territorio nos dicen, el currículo nos gusta, el currículo funciona, es un buen currículo. Pero la implementación del currículo, el no haber garantizado un proceso de implementación adecuada, es lo que hace que no empatemos con este currículo vigente en el país. Curiosamente, si uno revisa investigaciones curriculares de otros países, es más o menos lo mismo que ha pasado en otros espacios. ¿Sí? Si uno va a España, gran parte de las fallas que han existido en la implementación de currículos por competencias tienen que ver también con esta dificultad por asimilar la complejidad que tiene un currículo competencial, porque no se ha asegurado una buena implementación. Entonces, la necesidad de generar un fortalecimiento curricular nos parece el primer gran paso para tener un buen currículo nacional por competencias. ¿Qué es fortalecer el currículo? Tres ejes. Número uno, fortalecer los resultados de aprendizaje. En eso estamos nosotros utilizando toda esta data de los resultados de evaluaciones a nivel país, a nivel regional, para decir en dónde tenemos que fortalecer aprendizajes en matemáticas, en lengua, sobre todo en ciencias naturales en el subnivel básica elemental. Segundo, hacer inserciones curriculares. ¿Por qué? Porque ya ha llegado este tiempo. Fíjense que el currículo de base que tenemos ahora es un currículo de 2016, son casi 10 años. Entonces, después de tanto tiempo, es evidente que nos preguntemos, bueno, este currículo quizá ya debe cambiar, ya ha pasado una época larga de implementación de este proceso, y estos cambios surgen a partir de los datos que tenemos en la actualidad. Entonces, los datos nos dicen, es necesario fortalecer la cívica, la ética, la integridad, el desarrollo sostenible, la educación socioemocional. Evidentemente, después de la pandemia hemos quedado todos golpeados con unos vacíos importantes en este ámbito, la educación financiera y la educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible. Es decir, la data nos dice estos temas son esenciales y vamos a insertarlos en el currículo. Y tercer punto, y en esto creo que es importante tomar en cuenta,
la capacitación y la formación de los docentes es necesaria para que podamos comprender el cambio curricular. La buena implementación curricular solo se asegura si cuando lancemos el currículo en el 2016, los docentes pueden decir, entiendo de lo que me están hablando. Si en este momento nosotros decimos, bueno, lanzamos un marco curricular competencial y esto funciona con esta estructura, que es una estructura que no has comprendido, de la cual no estás familiarizado y que no entiendes cómo aplicar, evidentemente estamos abocados a un fracaso. Este proceso tiene que ser anterior a la construcción curricular, el proceso en que fortalecemos las capacidades para tener una comprensión del lenguaje técnico de un currículo competencial y, por supuesto, de su aplicación en el aula de clase, ¿sí? Entonces, ese es el fortalecimiento curricular. Si podemos seguir. Muy bien, y aquí está un poco lo que estamos haciendo de renovación curricular. El primer paso para la renovación curricular, entonces ahora quizás se entiende la lógica, es fortalecer el currículo actual. Bien, esto nos va a permitir durante este tiempo hacer una investigación de este proceso, de las carencias, de lo que falta, de dónde están los puntos críticos que nos permitan ahí sí renovar el currículo. Entonces, el primer punto es aplicar y monitorear este fortalecimiento curricular. En esa fase nos encontramos en este momento. Segundo punto, diseñar el currículo por competencias. Estamos ya diseñando un currículo por competencias que nos permita tener un currículo de base más o menos hacia abril del siguiente año, con el cual trabajar en territorio, trabajar en mesas con docentes, pilotear, ajustar el currículo por competencias, finalmente definirlo, aprobarlo y volver a un ciclo de monitoreo de la implementación. Es decir, si no aseguramos este proceso, evidentemente el currículo va a seguir siendo un proceso muy de escritorio y quizá es la intención que menos tenemos porque creemos que los docentes tienen muchas capacidades empíricas que han logrado en su profesión y que nos pueden decir por aquí quizá va también estas líneas curriculares. Por supuesto esto a partir de un currículo de base que podamos trabajar en territorio. Y esta es la renovación curricular. Entonces, eje 1, fortalecer el currículo. Eje 2, renovar el currículo para poder contar con un nuevo currículo nacional por competencias, cuya base fundamental sea la evidencia que nos dice qué necesitamos construir como país. ¿Seguimos? Muy bien, esto podemos seguir también para avanzar un poco. Y parte fundamental de lo que hemos hecho, es decir, de lo que estamos construyendo en el fortalecimiento curricular, ha sido el de las inserciones curriculares. Término ya técnico, fíjense, desde aquí comienza un poco el tema de lo que he venido compartiéndoles. Al inicio sentíamos nosotros que los docentes no entendían siquiera de qué les estábamos hablando cuando decíamos vamos a hacer inserciones curriculares. Esta definición, que es clave, es importante que la podamos trabajar de entrada con los docentes y poder decirles esto es una inserción curricular. Por definición, y su nombre mismo lo explica, la inserción es una competencia nueva que integramos al currículo vigente, es decir, la insertamos dentro del documento o de los documentos que tenemos en la actualidad y que son el currículo nacional. Entonces, estamos insertando competencias en el currículo actual en estos 5 ámbitos que hemos mapeado como fundamentales para este tiempo, con un enfoque pedagógico muy riguroso y estamos proponiendo una sección curricular al docente para que pueda trabajar desde el lenguaje que ya conoce, ¿sí? ¿Cómo hemos construido estas inserciones? Un poco por visibilizar esta idea de trabajo en evidencia, si podemos avanzar en la diapositiva. Primero hemos hecho un mapeo curricular, ¿sí? Lo hemos llamado así, y de hecho ahora pensamos que puede ser una muy buena estrategia de trabajo para la contextualización curricular en territorio, pero básicamente consiste en revisar dónde se encuentran ya los temas que nosotros hemos priorizado. Fíjense, este paso es esencial. Si nosotros decimos, estos temas tenemos que trabajar, qué sé yo, en desarrollo sostenible, el primer paso que tenemos que dar es revisar si ya los estamos trabajando. A eso hemos llamado mapeo curricular. Esto nos arroja una matriz que nos dice, esto se está trabajando, esto no se está trabajando. Y entonces, por
lógica surge el proceso, lo que se está trabajando hemos llamado competencias de refuerzo, y por lo tanto le estamos diciendo al profesor, esto refuerza en tu trabajo pedagógico, y lo que no se encontraba en el mapeo hemos llamado competencias nuevas, y le estamos diciendo al docente, esto tienes que integrar en el currículo, en tu trabajo de aula. Bien, siguiente. Entonces, valga la ocasión de decirles que el día lunes, a finales de este mes, hemos ya sacado al público los 5 documentos de estas inserciones curriculares. Es decir, estas inserciones ya existen. Estamos aplicando en este ciclo Sierra, monitoreando su aplicación para el ciclo Costa, que ya está muy avanzado. Les hemos dicho, es opcional que puedan ya tomar algunas de estas destrezas y trabajarlos en este periodo, pero estamos ya comenzando una implementación muy rigurosa y monitoreada en ciclo Sierra. Y ahí están los documentos de las diferentes inserciones curriculares. Para ir concluyendo, ¿cómo trabajamos esto ya con los docentes? Siguiente, por favor. No se ve muy bien por la luz, quizá. Pero este es un ejemplo nada más de cómo abordamos las destrezas nuevas, ¿sí? 2 ejemplos así muy breves. Esto es de desarrollo sostenible, aunque no se ve muy bien quizá aquí en el salón. Básicamente decirles que en cada inserción curricular, porque se trabajan de modo transversal, y quizá la primera pregunta que nos hacen los docentes es, ¿cómo trabajamos de modo transversal? ¿Sí? Porque es como que decimos así vamos a trabajarlo, pero sigue siendo una ciencia oculta, ¿no? Porque lo que decimos, trabajenlo transversalmente, o está muy oculto que no existe, ya, o va arrinconando el trabajo que ya vamos haciendo. Entonces, para garantizar el desarrollo transversal de las inserciones, le estamos diciendo a los docentes en qué área y bloque deben insertar estas competencias. Bien, ¿y eso dónde lo hacen? Pues en su planificación. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en estudios sociales, bloque historia, y nosotros aquí le decimos, esta nueva destreza trabaja en el bloque de historia de ciencias sociales, el docente simplemente toma su planificación y cuando va a trabajar este bloque, integra esta nueva destreza. Bien, y el segundo ejemplo es las destrezas de refuerzo. Para las destrezas de refuerzo, básicamente, siguiente diapositiva por favor, aquí se ve un poco mejor, le estamos diciendo dónde en el mapeo que hicimos se encuentran los temas que hemos priorizado. Por ejemplo, esto es educación financiera, tema dinero y transacciones, hay unos subtemas, y aquí están las destrezas con criterio de desempeño. Fíjense que aquí les estamos diciendo a los docentes, en emprendimiento y gestión, en ciencias sociales, tenemos estas materias, entonces refuerza estas destrezas en el trabajo curricular. Bien, y eso es lo que nosotros venimos ya trabajando en el ámbito de fortalecimiento curricular. Para finalizar, un vínculo con la calidad, porque es importante este tema que nos ha convocado el día de hoy. Pensaba yo, si podemos pasar la diapositiva, pensaba yo un poco cómo vincular este proceso al ámbito de la calidad. Por supuesto, el trabajo de evidencia ya es un trabajo que apunta a la mejora de la calidad educativa, pero es interesante cómo, tanto en inglés como en francés, el término para decir calidad es el mismo con el que decimos cualidad, y en eso quizá quiero empatar con Mary Burns, que nos decía en su conferencia, todos los miembros de la comunidad educativa que están insertos en una comunidad deben ser tratados como expertos, y que debemos dar a los docentes autonomía y capacidad. Creo que para nosotros es esencial que empatemos la idea de que quality, la qualité en francés, que responde a calidad, es también el fortalecimiento de la cualidad de las personas. Y la cualidad de las personas es sacar lo mejor que tiene cada uno para poder ponerlo al servicio de estos procesos, en este caso educativos. Entonces quiero concluir con esta pequeña extracto de una poesía de William Blake, que creo que resume tanto la idea de sacar lo mejor de las personas, de los actores que están haciendo educación, y por lo tanto sacar sus cualidades para poder aportar a la calidad educativa, como el hecho de poder trabajar, hacer este pequeño trabajo de hormiga en el desarrollo de un currículo por competencias basado en evidencias rigurosas.
Entonces ya nos quitaron la poesía, pero bueno, William Blake básicamente nos dice poder ver el mundo en un grano de arena, el cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de nuestras manos y la eternidad en una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton, por todos estos aportes. Ahora queremos dar paso a las preguntas generadas por el público. También es momento de que, por favor, si alguien de ustedes tiene una pregunta dirigida a nuestro panelista, la ubiquen en la tarjeta que recibieron. La primera pregunta que tenemos dirigida acá a nuestro panelista dice, ¿pueden los docentes enseñar en la escuela competencias socioemocionales? ¿Cómo se podría esto evaluar? Muy bien, gracias por la pregunta. Valga la ocasión de decir que los documentos curriculares de las inserciones curriculares, todos tienen una sección de evaluación que también guía el trabajo pedagógico sobre cómo evaluar estas inserciones que nosotros estamos proponiéndoles a los profesores. Y en el caso de la educación socioemocional hay un pequeño cambio respecto de la evaluación cotidiana, porque evidentemente estamos evaluando habilidades socioemocionales, y lo que hemos hecho es un empate con el trabajo que hacemos en acompañamiento integral para poder hacer una evaluación cualitativa de las habilidades socioemocionales que se van generando en este proceso. ¿Pueden los docentes enseñar? Nosotros hemos, digamos, al desarrollar la inserción de socioemocional, nos hacíamos quizá la misma pregunta, porque nadie puede enseñar algo que no está viviendo. Y cuando estoy diciendo, por ejemplo, que la pandemia nos ha dejado a mucha gente rota, también hablo de los docentes. Cuando hemos ido a conversar con los profesores, dicen, sí, listo, yo trabajo estos temas socioemocionales con mis estudiantes, pero resulta que yo estoy igual o peor, ¿ya? Entonces, hemos querido nosotros asegurar, de alguna forma, tanto en el documento de inserción, en la propuesta de poder decirles, hay actividades adicionales al currículo que nosotros podemos implementar, y estas actividades las hemos pensado en plan comunidad educativa, es decir, que podamos tener espacios de contención socioemocional para docentes, familias y luego para los estudiantes, trabajadas sobre todo a nivel curricular. Entonces, estos espacios de contención, en el documento podemos verlos quizá como pequeñas propuestas especiales de trabajo, ayudan a que el docente también pueda tener en sí mismo este sentimiento, esta habilidad socioemocional trabajada, para ahí sí poder hacer una transmisión de las habilidades socioemocionales, que no sé si enseñar es la palabra, pero este fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los 3 ejes que proponemos de este punto en particular: intrapersonal, interpersonal y comunitario. Muchas gracias, estimado Milton. Voy a dar paso a una pregunta del público que tienen directamente allá del micrófono, por favor. Sí, buenos días con todos. Y realmente me atrevo a hacer la pregunta así porque en el papelito no iba a alcanzar a escribir, ¿sí? Disculpe, Milton, una pregunta, y ya hablando desde los colegios, desde las escuelas, y la preocupación que tengo es a continuación. Ustedes están hablando del estándar, ¿no? Partimos de una evaluación de un estándar. En ese estándar estamos muy por debajo de la región, muy por debajo de diferentes situaciones, pero primero, no sé cómo están haciendo la nueva selección de estándares que debería partir, ¿no? Entonces, ¿cómo están seleccionando esos estándares para que realmente sean positivos, sumando y sumando y sumando, cuando los niños necesitan quizás a veces restar? ¿Y a qué me refiero? Menos contenido, más competencia, más juego.
y estamos sumando inserciones curriculares, 5 específicamente hablando, donde los docentes van a tener que trabajar con esto y se vuelve aún más complejo. Entonces, mi pregunta al final es, ¿cuál es esta nueva selección? ¿Cómo va a ser una estandarización? Recordando que la estandarización curricular es como hablar de que un cactus necesita la misma agua que cualquier otra planta, y no es así. Y al final, ¿cómo se va a ver eso en territorio? Porque si se vuelve de nuevo la forma en que vamos a evaluar los colegios y la efectividad en relación a un currículum, en vez de las necesidades curriculares de la sociedad o del contexto, es sumamente complejo y se vuelve una camisa de fuerza. Muy bien, gracias por esta excelente pregunta. Primer punto que me parece importante decir es, hemos decidido no tocar los estándares de aprendizaje. Entonces, aunque vamos a transformar el currículo, los estándares van a seguir siendo los mismos estándares que se evalúan, porque hay todo un trabajo técnico detrás, y lo que hemos hecho, justo aquí está Cris, que es nuestra directora nacional de estándares, es también poder hacer como este mapa general de qué destrezas están vinculadas a este estándar, pero en plan de qué competencias van a estar vinculadas a los estándares de aprendizaje, porque a ver, algo que es importante entender es, ahora estamos sumando, podríamos decir lo mismo, en 2021 restamos, porque hicimos un currículo priorizado con énfasis en 4 competencias, ¿ya? Y básicamente hicimos una exclusión de algunas destrezas, hoy estamos sumando otras más, es verdad, y es un proceso temporal de fortalecimiento curricular. Por supuesto, cuando tengamos el currículo nacional por competencias, todas estas inserciones deben estar integradas al currículo nacional por competencias, que es el que nos va a permitir trabajar sobre la base de los estándares propuestos. ¿Y por qué esos estándares? Porque en esta tecnicidad del estándar, por supuesto, necesitamos también estar en vínculo con la región, con el mundo, en términos evaluativos, que quizá es algo para lo que nos es más útil poder tener un estándar sobre el cual tenemos el paraguas de los aprendizajes para poder luego ser evaluados. Y estoy completamente de acuerdo, es decir, pero creo que aquí hay una doble definición, porque una cuestión es el estándar técnico con el cual se hacen las evaluaciones de este tipo, y otra cuestión es la estandarización como proceso educativo, en donde evidentemente no es nuestra intención hacerlo así. De hecho, no quisiera ya ahorita quizá explicarles un poco nuestra idea del nuevo currículo, pero sí queremos garantizar que parte esencial de la aplicación y de la implementación de un nuevo currículo por competencias sea la contextualización curricular. Y esta contextualización curricular hoy tenemos una, que es la de Galápagos. Cuando nosotros hemos conversado en nuestro equipo decimos, es que en Ecuador no debe haber una contextualización curricular, porque así como tengo un currículo de base contextualizado a Galápagos, tendría que poder tener un currículo de base que me permita contextualizarlo a mi región amazónica, que me permita contextualizarlo a mi región andina, que me permita contextualizarlo a la región afro, etcétera, etcétera. Pero más aún, y esto es lo importante, y por eso es un tema también de capacidades y de cualidades de los docentes, el propio docente tiene que tener herramientas que le permitan contextualizar el currículo a su propia realidad institucional. Ojalá que podamos hacer un camino que nos permita llegar a construir un currículo contextualizable para poder trabajar hacia una mejor calidad educativa en el futuro próximo. Tenemos otra consulta por acá. Nos dicen, muchas gracias por la exposición, Milton. Quisiera preguntar, ¿cuáles son las acciones en torno a las escuelas multigrado, donde siempre el trabajo desde un currículo estandarizado para escuelas graduadas es un reto? Saludos desde la Fundación Enseña Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Quizá esta lógica de contextualización ya nos da una respuesta, es decir, el currículo contextualizado no solo funciona territorialmente, también debe funcionar a nivel estructural, institucional, de cómo funcionan las instituciones educativas ya en su cotidiano trabajo. Entonces, por supuesto, las instituciones multigrado están consideradas en este proceso y esperamos darles, repito, las herramientas a los docentes, a los directivos para poder hacer una adecuada contextualización curricular. Y me falta un actor importante, a las editoriales. Estamos ya trabajando en una investigación rigurosa que nos diga cómo deben ser los textos competenciales y
poder transmitir a las editoriales para que estas editoriales también puedan ofrecernos materiales acordes al nuevo currículo para poder trabajar, y por supuesto todo esto tiene que ver con la contextualización que estamos planteando a nivel curricular. Y la última consulta, estimado Milton, ¿se considera el aprendizaje de idiomas extranjeros en esta inserción curricular? La respuesta es sí, evidentemente. Evidentemente consideramos el lenguaje extranjero, sobre todo el inglés. Hemos hablado de otros idiomas en pilotajes, sí, porque evidentemente es un tema que a veces responde a una necesidad muy específica de colaboración. Y aquí hay algo importante que decir, por eso esta pregunta quizás es muy relevante también, porque el currículo de inglés quizás es el que menos cambios sufra es un término, un decir, pero digo, el que menos cambios puede tener en este proceso de renovación curricular, porque el currículo de lengua extranjera está ya basado en el marco común europeo. Entonces, este ya es un currículo que apunta a las competencias básicas del lenguaje y por lo tanto es el que quizá vamos a tocar menos, pero sí estamos viendo estrategias para fortalecer esto tanto en el área de inglés como en las otras áreas escolares. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton, por sus aportes. Agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosos aportes que nos han compartido el día de hoy y también a nuestros invitados por su participación. Agradecemos la conexión del público a esta transmisión en vivo a través de nuestros canales en redes sociales y a partir de este momento nos quedamos con las personas en esta sala y damos por finalizada esta transmisión. Les invitamos al público y a las personas que nos acompañan en esta mañana en esta sala a que por favor puedan pasar a tomar un pequeño refrigerio y luego a las mesas de trabajo de acuerdo con el color de la tarjeta que recibieron al ingresar, en donde vamos a contar con un espacio para el intercambio de ideas. Ok, ya les vamos a dar las tarjetas. Sí, porque no han recibido.